Bueno amigos, la JEP revive el caso de los 12 apóstoles, una organización de limpieza social que lideraba el hermano de Álvaro Uribe Vélez, el señor Santiago Uribe Vélez. Bueno, ojo, aquí se está hablando de la finca La Carolina, que era el centro de operaciones de este grupo delincuencial. Pero aquí se está nombrando solo a los hermanos Uribe como propietarios de esta finca. Pero ojo, allí también está involucrado el dueño del diario El Colombiano. Ya vamos a revisar detalles. Vamos a revisar por acá este dato de la W Radio. A ver, dice el director encargado de la SIJIN, de la Policía de Yarumal, Antioquia, Jairo Rodríguez Vanegas, en audiencia de aporte a la verdad ante la JEP, señaló que recibió comentarios en los que le mencionaban que el grupo de los 12 apóstoles que operó en esa zona en los años 90 tenía una base de entrenamiento en una finca de Santiago Uribe Vélez. Se dice que el sitio donde se entrenaban era en el sector de Llanos de Cuiva. Cuando se continúa al municipio de San José de la Montaña, ya hacia ya 10 minutos, había una hacienda La Carolina. Entonces esa hacienda en esa época era de Santiago Uribe Vélez. Se decía que ya tenían el centro de operaciones, pero era que quien subía allá, quien tenía todos los contactos y demás, era el señor capitán Pedro Manuel Benavides Rivera y luego el mayor Juan Carlos Meneses Quintero. Yo no tenía esos contactos con ellos. Entonces era de oídas de que hallaran el centro de entrenamiento de ellos. Pues bien amigos, este personaje, el señor Jairo Rodríguez, el director de la SIJIN de Yarumal, aceptó su responsabilidad por omisión en sus funciones para permitir la libre operación de este grupo de los 12 apóstoles en el perímetro urbano de Yarumal durante los años 1993 y 1994, explicando que esa estructura pudo operar en otros municipios muy cercanos a Yarumal. El ex policía Jairo Rodríguez indicó que el capitán Pedro Manuel Benavides fue explícito en decirle que los dejara actuar en ese pueblo, en Yarumal, asunto que continuó con la comandancia del mayor Juan Carlos Meneses, uno de los principales testigos contra Santiago Uribe. Según su testimonio, el grupo urbano de los 12 apóstoles, dentro de lo que él conoció, recibían la colaboración del comerciante Álvaro Vázquez Arroyave, quien realizaba reuniones con gente que pertenecía a esta estructura de los 12 apóstoles. Vamos a revisar, voy a compartir con ustedes esta reacción del presidente Gustavo Petro a esta noticia y luego vamos a ver el nexo que tiene el señor Diario El Colombiano, el dueño del Diario El Colombiano, Manuel Santiago Mejía Correa, precisamente el nexo que tiene con esta finca, con la finca La Carolina. Era socio de esta finca el señor dueño del Diario El Colombiano. Pero ya vamos a ver esos detalles. Voy a compartir con ustedes este trino del presidente Gustavo Petro. Dice: hice en el debate sobre los paras en Antioquia en el año 2007 la denuncia región por región de los grupos de convivir creados por el gobernador Álvaro Uribe Vélez en ese entonces y cómo se transformaron en estos grupos paras. Las convivir se transformaron en grupos paras durante la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez. Llenaron a Antioquia de sangre y de víctimas. Uno de esos grupos se llamó los 12 apóstoles, porque el sacerdote de Yarumal, por eso se llamaba los 12 apóstoles, ojo, porque el sacerdote de Yarumal, a través de la confesión de sus fieles, obtenía información de gentes de izquierda y esa información se la enviaba a este grupo de los 12 apóstoles. Mencioné en ese entonces del debate, dice Gustavo Petro, la hacienda de La Carolina y al señor Santiago Uribe Vélez como su jefe. Mi familia tuvo inmediatamente que exiliarse y fui víctima de la intervención ilegal de mis conversaciones a través del DAS. Le ordenaron a parte de mi escolta del DAS vigilarme cada segundo y pasar informes. Prácticamente le infiltraron un agente del DAS al grupo de seguridad del entonces senador Gustavo Petro. Repito, estos son hechos que cuenta nuestro presidente Gustavo Petro ocurridos contra él en el año 2007. Ahora vamos a ver el nexo que tiene esta finca
con los Uribe y con esta finca, repito, La Carolina. Resulta, amigos, a ver, por aquí vamos a revisar este informe de revista Semana publicado el 5 de febrero del año 2015. En este año se acabó esa finca La Carolina, la ganadería del hermano de Álvaro Uribe Vélez, el señor Santiago Uribe Vélez. Pero ¿quién era socio en esa finca? Pues vamos a ver los detalles. Santiago Uribe Vélez y Manuel Santiago Mejía, uno de los empresarios más poderosos de Antioquia, han decidido liquidar la sociedad que los unía desde 1982. En pocas palabras, Manuel Santiago Mejía y Santiago Uribe Vélez y los hermanos Uribe eran socios en esta finca La Carolina, desde donde operaba el grupo de los 12 apóstoles. Y resulta, amigos, que el señor Manuel Santiago Mejía es el actual dueño del diario El Colombiano. Vamos a revisar estos detalles de esta publicación de Las Dos Orillas. A ver, dice, ¿quiénes son los empresarios antioqueños que se quedaron con el diario El Colombiano? Eso es un informe del febrero 7 del 2022. Se quedaron 11 familias lideradas por Manuel Santiago Mejía Correa, socio de los hermanos Uribe en la finca La Carolina, desde donde operaba este grupo armado ilegal de los 12 apóstoles liderados por el hermanito del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las noticias Caracol es País. Continúa el juicio contra Santiago Uribe Vélez. Durante la mañana rindió indagatoria a un empresario quien para la defensa es testigo clave dentro del proceso por la presunta conformación de grupos paramilitares y el asesinato de un hombre en Yarumal, Antioquia. Andrés Noreña, ¿de quién se trata? Viviana, televidentes, muy buenas tardes. Se trata de Manuel Santiago Mejía Correa, un prestante empresario del departamento de Antioquia de 74 años, amigo personal de Santiago Uribe Vélez y además jefe del hermano del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe en la hacienda La Carolina, la cual administró Santiago Uribe Vélez desde 1994. Pues durante 2 horas rindió indagatoria ante la Fiscalía, ante el abogado de la defensa, el abogado de las víctimas y también la Procuraduría. Veamos lo que dijo. Manuel Santiago Mejía fue jefe y socio de Santiago Uribe en la hacienda La Carolina en Yarumal, Antioquia. Según su testimonio, Santiago Uribe Vélez estuvo en la feria de Manizales en la misma fecha en la que Juan Carlos Meneses, testigo clave de la Fiscalía, afirmó haber tenido una reunión con el hermano del senador Álvaro Uribe y con el capitán Pedro Manuel Benavides, presuntos creadores del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Yo a la feria de Manizales, yo he ido el 80% de las ferias de Manizales hace más de 30 años. Voy a casi todas y efectivamente las que La Carolina tenía toros iba. ¿A usted lo acompañó el señor Santiago Uribe Vélez? Sí, con seguridad.